Mi nombre es María José Sánchez Carrillo y estoy estudiando el segundo semestre de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. El objetivo de este video es tanto poner en práctica como transferir los conocimientos que yo adquirí durante este curso en la materia de termodinámica. Todo comienza con el principio de conservación de la energía, que declara que ésta no puede ser creada ni destruida, solo puede ser transformada. Aplicando este enunciado a términos de procesos termodinámicos, se obtuvo la primera ley de la termodinámica, que nos dice que si a un sistema se le aplica trabajo o intercambia calor con otro, su energía interna forzosamente se ve afectada. Así, esta ley permitió visualizar el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias de trabajo y energía interna. Fue propuesta por primera vez por Nicolas Sadi-Carnot en 1824, en una obra titulada Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia. En esta se expusieron los dos primeros principios. Esta obra fue incomprendida por los científicos de su época. Sin embargo, fue retomada más tarde por Rudolf Clausius y Lord Kelvin para formular de una manera matemática las bases de la termodinámica. Para entender el primer principio, debemos saber que un sistema está formado por una gran cantidad de partículas en movimiento y que cada una de ellas posee energía cinética por el hecho de encontrarse a una determinada velocidad, energía potencial gravitatoria por el hecho de encontrarse en determinadas posiciones unas con respecto a las otras, energía potencial elástica por el hecho de vibrar en el interior del sistema. Existen además otros tipos de energía asociadas a las partículas microscópicas, tales como la energía química o la nuclear. En definitiva, en el interior de un sistema conviven distintos tipos de energía, asociados a las partículas microscópicas que los componen y que forman su energía interna. Así, en termodinámica la energía interna de un sistema es una variable de estado, representada por la letra U. Representa la suma de todas las energías de las partículas microscópicas que componen el sistema. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule. Un ejemplo sencillo en donde se observa la energía interna es en las baterías. La representación matemática del primer principio de la termodinámica nos dice que el cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por este. Esta última expresión es igual de frecuente encontrarla en la forma cambio de la energía interna es igual al calor añadido al sistema más el trabajo efectuado por el sistema. Ambas expresiones, aparentemente contradictorias, son correctas, y su diferencia radica en que se aplica el convenio de signos IUPAC o el tradicional. Más formalmente, este principio se descompone en dos partes. El principio de la accesibilidad adiabática declara que los estados de equilibrio a los que puede acceder un sistema termodinámico cerrado es adiabáticamente un conjunto simplemente convexo. El principio de conservación de la energía. El trabajo de la conexión adiabática entre dos estados de equilibrio de un sistema cerrado depende exclusivamente de ambos estados conectados. Al aplicar esta primera ley en diferentes sustancias como medio de trabajo, nos encontramos con una característica propia de cada sustancia llamada calor específico. Este se define como la capacidad calorífica que tiene el sistema de cambiar su temperatura al suministrársele una cantidad de calor. En otras palabras, es la cantidad de calor necesaria para que la unidad de masa de un cuerpo aumente su temperatura 1 grado. El calor específico de sólidos y líquidos depende de la temperatura, pero no del tipo de transformación. En los gases, además de depender de la temperatura, depende del tipo de proceso que experimentan. Se definen de esta forma dos calores específicos para los gases. El primero es el calor específico a volumen constante y el segundo es el calor específico a presión constante. La evaluación de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos se vuelve un poco más extensa, pero no por ello más compleja. Primero, vamos a conocer los diferentes tipos de sistemas que pueden existir. Un régimen permanente o estacionario es un sistema que ha alcanzado el estado de equilibrio para la medición o el fenómeno en cuestión. Un régimen
régimen transistorio es aquel en el que los valores de las condiciones que lo definen cambian asintóticamente desde un estado inicial hasta otro final, que sería el estado estacionario. Un volumen de control está formado por el espacio delimitado por una superficie de control cerrada, real o virtualmente, donde una de sus características será la permanencia de la forma y el tamaño del volumen delimitado. En el volumen de control en estado estable, la cantidad de masa dentro del volumen de control no cambia con el tiempo. Consecuentemente, el principio de conservación de materia requiere que la cantidad total de masa que entra a un volumen de control sea igual a la cantidad de masa que sale. Ahora introducimos un nuevo concepto llamado entalpía. Esta es una magnitud termodinámica simbolizada con la letra H mayúscula, definida como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante cuando el único trabajo es de presión-volumen, es decir, la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. La ecuación general para un sistema abierto en un intervalo de tiempo puede ser cualquiera de las dos que se observan en pantalla, donde IN representa todas las entradas de masa al sistema, OUT representa todas las salidas de masa desde el sistema y θ es la energía por unidad de masa de flujo y comprende la entalpía, la energía potencial y la energía cinética. Para esto se emplea la siguiente fórmula. Así, la energía del sistema puede ser representada mediante la siguiente ecuación. La variación de energía del sistema en el intervalo de tiempo considerado entre tiempo inicial y tiempo final es. El balance de energía se simplifica considerablemente para sistemas abiertos en estado estacionario o estable. En estado estacionario o estable, se tiene que la diferencia de energía del sistema es cero. Por lo tanto, el balance de energía queda Esta ley marca la dirección en la que deben ocurrir los procesos termodinámicos y, por lo tanto, la posibilidad o imposibilidad de que ocurran en el sentido contrario. Por ejemplo, podemos imaginar una pequeña gota de pintura que se ha disuelto en agua. ¿Qué posibilidad hay de que pueda volver a ocupar un volumen pequeñito? También establece en algunos casos la imposibilidad de que la energía pueda ser transferida de un tipo a otro sin pérdidas. De esta forma, la segunda ley impone restricciones para las transferencias de energía que hipotéticamente pudieran llevarse a cabo teniendo en cuenta solo el primer principio. Esta ley apoya todo su contenido aceptando la existencia de una magnitud física llamada entropía, de tal manera que, para un sistema aislado, la variación de la entropía siempre debe ser mayor que cero. La segunda ley fue expresada por primera vez por Rudolf Clausius, quien, basado en los experimentos de Carnot, expresó que es imposible que una máquina autónoma, sin ayuda de algún agente externo, transfiera calor de un cuerpo a otro más caliente. En 1851, William Thomson, mejor conocido como Lord Kelvin, ofreció un nuevo enunciado, declarando que es imposible construir un dispositivo que, utilizando un fluido inerte, pueda producir trabajo efectivo causado por el enfriamiento del cuerpo más frío del que se disponga. Más tarde, Planck se basó en este último enunciado para formular en 1885 el enunciado de Planck-Kelvin. Este enunciado declara que es imposible construir una máquina que funcione con un periodo regular y no haga otra cosa que elevar un peso y causar el correspondiente enfriamiento de una fuente térmica. Finalmente, en 1909, el matemático Konstantin Karateodori formuló el enunciado más formal. En cada vecindad arbitrariamente próxima a un estado inicial dado, existen estados a los que, mediante procesos adiabáticos, no se puede acercar tanto como se quiera. La aplicación más conocida del segundo principio de la termodinámica es la de la máquina térmica. La máquina térmica es un conjunto de elementos mecánicos que permite intercambiar energía, generalmente a través de un eje, mediante la variación de energía de un fluido que varía su densidad significativamente al atravesar la máquina.
Así, se trata de una máquina de fluido en la que varía su volumen específico de tal magnitud que los efectos mecánicos y los efectos térmicos son interdependientes. En una máquina térmica, la compresibilidad del flujo no es despreciable y es necesario considerar su influencia en la transformación de la energía. Así pues, la máquina térmica es un dispositivo destinado a la producción de trabajo en virtud de un aporte calórico. Según el sentido de transferencia de la energía, se pueden clasificar de dos formas. Máquinas térmicas motoras. La energía del fluido disminuye al atravesar la máquina, obteniéndose energía mecánica en el eje. Máquinas térmicas generadoras. La energía del fluido aumenta al atravesar la máquina, precisándose energía mecánica en el eje. De acuerdo al principio de funcionamiento, las máquinas térmicas se pueden clasificar en máquinas volumétricas, también conocidas como máquinas de desplazamiento positivo, cuyo funcionamiento está basado en principios mecánicos e hidrostáticos, de manera que el fluido en algún instante está contenido en un volumen limitado por los elementos de la máquina. El flujo es pulsatorio y se dividen a su vez en dos, de acuerdo al movimiento del órgano propulsor, o rotativas. Turbomáquinas. Funcionamiento basado en el intercambio de cantidad de movimiento entre el fluido y un rodete. El flujo dentro de estas es continuo. Existen otros dos tipos de máquinas térmicas. Bomba de calor. Es una máquina térmica que toma calor de un espacio frío y lo transfiere a otro más caliente gracias a un trabajo aportado desde el exterior. Es decir, tiene como objetivo aportar calor y mantener caliente el espacio caliente. Máquina frigorífica. Este es un dispositivo cíclico que transfiere energía térmica desde una región de baja temperatura hasta otra de baja temperatura mayor, gracias a un trabajo aportado desde el exterior. Es decir, tiene como objetivo extraer calor del espacio frío para mantener su baja temperatura, transfiriéndolo o desechándolo en otra zona de mayor temperatura. Para adentrarnos en el ya famoso concepto de entropía, primero debemos saber de qué hablamos cuando hablamos de reversibilidad e irreversibilidad. Un proceso reversible es un proceso que una vez que ha tenido lugar puede ser invertido, sin causar cambios en el sistema ni en sus alrededores. Ejemplos de estos podrían ser un péndulo sin fricción o la expansión y compresión de un gas en cuasi equilibrio. Estos procesos no existen en la naturaleza, son solo idealizaciones de procesos reales. Se pueden aproximar mediante dispositivos reales, pero nunca se pueden lograr. Los procesos irreversibles son procesos que no son reversibles. Los estados intermedios de la transformación no son de equilibrio. Todos los procesos que ocurren en la naturaleza son irreversibles. Los factores que causan que un proceso sea irreversible se denominan irreversibilidades y pueden ser la fricción, la expansión libre, el mezclado de dos fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperaturas finita, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica de sólidos y las reacciones químicas. Ahora vamos a entrar con la definición de entropía. La entropía es un concepto que nace de la necesidad de cuantificar el segundo principio de la termodinámica. En termodinámica, la entropía es una magnitud física para un sistema termodinámico en equilibrio. Mide el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio. También se puede decir que mide el grado de organización del sistema, o que es la razón de un incremento entre energía interna frente a un incremento de temperatura del sistema termodinámico. La entropía es una función de carácter extensivo y su valor en un sistema aislado crece en el transcurso de un proceso que se da de forma natural. La entropía describe la irreversibilidad entre los sistemas termodinámicos. La palabra entropía proviene del griego y significa evolución o transformación. Fue precisamente Rudolf Clausius quien le dio el nombre y la desarrolló durante la década de 1850.
Sin embargo, fue Ludwig Boltzmann quien en 1877 encontró la manera de expresar matemáticamente este concepto desde el punto de vista probabilístico. Dentro de la termodinámica, la entropía es una magnitud que mide la parte de la energía no utilizable para realizar trabajo y que se expresa como el cociente entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. La entropía figura como una especie de desorden de todo aquello que es sistematizado, es decir, como la referencia o la demostración de que cuando algo no es controlado puede transformarse y desordenarse. La entropía, además, supone que de ese caos o desorden existente en un sistema surgen situaciones de equilibrio u homogeneidad, que a pesar de ser diferente a la condición inicial, suponga que las partes se hallan ahora igualadas o equilibradas. Esta idea de desorden termodinámico fue plasmada mediante una función ideada por Rudolf Clausius, a partir de un proceso cíclico reversible. En todo proceso reversible, la integral curvilínea de solo depende de los estados inicial y final, con independencia del camino seguido. Así, la integral curvilínea de Q es la cantidad de calor absorbida en el proceso en cuestión y T es la temperatura absoluta. Por lo tanto, ha de existir una función del estado del sistema S igual a F, P, B, T, denominada entropía, cuya función de variación en un proceso reversible entre los estados 1 y 2 es. Para realizar un balance general de entropía en sistemas termodinámicos, es importante considerar el tipo de proceso al que el sistema es sometido. Para los balances en procesos reversibles de un gas ideal, podemos separarlo en 4 partes. Transformación adiabática. La sustancia de trabajo no intercambia calor, es decir, que se cumple entonces que entre dos estados 1 y 2, unidos por una transformación adiabática reversible, la entropía no varía. Por lo tanto, estas transformaciones también se denominan isoentrópicas. Transformación isoterma. Teniendo en cuenta que la temperatura es constante, podemos sacarla fuera de la integral en el cálculo de la variación de la entropía, obteniendo la fórmula que vemos en pantalla. Esta transformación se utiliza para calcular la variación de entropía en un foco térmico. Haciendo uso de la expresión que da el calor intercambiado en una transformación isoterma experimentada por un gas ideal, obtenemos la fórmula siguiente. Transformación isócora. Es aquella en que el volumen permanece constante. Utilizando la expresión que da el calor intercambiado en una transformación isócora, se obtienen las dos expresiones matemáticas que se observan en pantalla. Transformación isóbara. Para calcular la variación de entropía en una transformación de este tipo, se sigue un procedimiento análogo al anterior. La única diferencia es que la capacidad calorífica para esta transformación es la capacidad calorífica a presión constante de un gas ideal. Se representa matemáticamente con las fórmulas que se observan en pantalla. Como puede observarse, en las últimas transformaciones, un aumento de temperatura conlleva un aumento de entropía. En el caso de las variaciones de entropía en procesos reversibles, la entropía depende únicamente del estado del sistema. Una variación de entropía, cuando el sistema pasa de un estado A a otro B de equilibrio, depende únicamente del estado A y del estado B. Para calcular la variación de entropía, ΔS, de un proceso irreversible entre dos estados de equilibrio, imaginamos un proceso reversible entre el estado inicial A y el estado final B, y calculamos para este proceso de acuerdo a la siguiente expresión matemática. Es importante recalcar que la variación de entropía es siempre positiva para el sistema y sus alrededores en un proceso irreversible. A continuación, revisaremos algunos ejemplos ilustrados. Conducción térmica. En este proceso, el sistema está formado por un foco caliente a una temperatura A, conectado mediante una barra a un foco frío a una temperatura B. La barra está hecha de un material conductor y está perfectamente aislada. Se transfiere a través de la barra una cantidad de calor Q del foco caliente al foco frío. Como el foco frío absorbe calor, su entropía aumenta en el cociente de Q sobre B.
Al mismo tiempo, como el foco caliente pierde calor, su variación de entropía es menos Q sobre A. Como A es mayor a B, la variación de la entropía del sistema formado por la barra y los dos focos es positivo. Cambio de estado. Un sólido cuyo calor de fusión es L sufijo F funde a la temperatura T sufijo F. En el proceso de cambio de estado, una sustancia absorbe una cantidad de calor mL sufijo F, manteniendo la temperatura constante T sufijo F. Calorímetro de mezclas. En un calorímetro de mezclas, una sustancia de masa M1 y calor específico C1 y temperatura inicial T1 se coloca en contacto con una segunda sustancia de masa M2, calor específico C2 y temperatura inicial T2 mayor a T1. Ambas sustancias se colocan en un calorímetro, formando ambas un sistema aislado. Una vez que alcanzan el equilibrio térmico a la temperatura TE, se coloca la variación de la entropía. La sustancia que inicialmente tiene la temperatura más alta cede calor a la sustancia que inicialmente tiene temperatura más baja. La primera disminuye su temperatura y la segunda la aumenta hasta que ambas alcanzan el equilibrio a la temperatura TE. Para calcular la variación de entropía en este caso, podríamos usar la expresión matemática que se observa en pantalla. Como TE es mayor a T1, el primer término es positivo, y como TE es menor a T2, el segundo término es negativo. Por lo tanto, el resultado final es mayor a 0. Expansión de un gas. Consideremos la expresión adiabática de un gas ideal que ocupa inicialmente un volumen V1. Se rompe la membrana que se observa en la imagen que separa al gas de la región en la que se ha hecho el vacío. El gas se expande irreversiblemente hasta ocupar también el volumen V2. El trabajo realizado por el gas es cero, y ya que las paredes del recipiente son aislantes, no se transfiere energía al exterior. Como la energía interna no cambia, la temperatura no cambia, ya que la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura. La variación interna de entropía se puede calcular mediante la expresión matemática que se observa en pantalla. Para conocer los diagramas de Mollier, que son una herramienta básica en el estudio de la segunda ley de la termodinámica, debemos conocer primero los ciclos termodinámicos y los procesos isoentrópicos. Los ciclos termodinámicos son procesos termodinámicos tales que al transcurso de todos ellos, el sistema regresa a su estado inicial, es decir, que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema se anula. Un proceso isoentrópico, por su parte, es un proceso termodinámico en el cual la entropía del fluido o el gas permanecen constantes. Esto significa que el proceso isoentrópico es un caso especial de un proceso adiabático en el que no hay transferencia de calor o materia. Es un proceso adiabático reversible. Ahora, sabiendo esto, podemos definir el diagrama de Mollier o diagrama pH como una representación gráfica en una carta semilogarítmica en el plano presión-entalpía que muestra todos los estados posibles de un compuesto químico. Como te podrás haber dado cuenta, la termodinámica no solamente existe en los libros y no se aplica únicamente para dispositivos de ingeniería. Se manifiesta en tu vida cotidiana y la ves a diario. Por eso es tan importante que la conozcas. Si te interesa conocer más acerca de cualquiera de estos temas, te invito a que revises las carpetas que voy a estar dejando abajo. Contienen infografías que te pueden interesar mucho. Esto ha sido todo por mi parte y espero que este video te haya ayudado.